Interesante, el Señor le está hablando a los discípulos, ¿no? Y por supuesto y a nosotros en clave misionera. Den gratuitamente lo que han recibido gratuitamente, ¿no? Y uno va a decir, bueno, ¿qué es eso gratuito que los apóstoles han recibido y que deben comunicar también gratuitamente? O sea, entre otras cosas y sobre todo, el don de la misericordia, de esa compasión del Señor para con su pueblo, lo hemos visto en la primera lectura, que hace que se le estremezcan las entrañas de misericordia al Señor al ver que la gente anda deshecha, maltratada por el suelo, como ovejas sin pastor, dice el Evangelio, ¿no? Y para eso los convoca, los elige entre muchos, los reviste de poder y los misiona. Somos misionados, decía el Papa Francisco, para anunciar la profundidad de la misericordia del Padre que acoge a todos y que sale personalmente al encuentro de cada uno, ¿no? Es Él el que nos busca, ¿no? Es Él el que sale a nuestro encuentro. Por otro lado, interesante, San Juan Crisóstomo recordaba que estos discípulos fueron misionados no desde el principio, sino que habían gozado ya de la compañía del Señor, habían visto resucitado un muerto, habían visto apaciguar el mar, arrojar demonios, habían visto ya curar a un paralítico, o sea, fueron misionados cuando ya el poder del Señor estaba suficientemente demostrado por obras y palabras en su vida. Lo habían visto, como dice también, lo que hemos visto y oído, lo que tocaron nuestras manos, de eso queremos hablarle, ¿no? O sea, tenían ya en su corazón la experiencia del encuentro del Señor, y este es el desafío. Somos misionados a salir al encuentro, pero a dar testimonio del propio encuentro, el encuentro del Señor con nosotros, no para que los otros hagan lo mismo que nosotros, sino para que cada uno se haga cargo del propio encuentro personal del Señor, ¿no? Abandonemos toda forma de miedo y de temor como misioneros, vayamos al encuentro, ¿no? Este es un poco el desafío, ¿no? El Señor los fue llamando, predicando, mientras iba de camino, dice ahí, siempre es un Señor siempre en salida, es un Señor, digamos así, mirando hacia adelante, un Señor no ensimismado, sino que nos busca, ¿no? Y ese fue el espíritu del Concilio Vaticano II que retoma Francisco, que retoma fuertemente el Papa León, que subrayar empecinadamente que el concilio y lo nuestro es un encuentro, ¿no? Un verdadero encuentro entre la Iglesia y los hombres de nuestro tiempo. Este es el desafío. Un encuentro marcado por el poder del Espíritu que empujaba y que empuja a la Iglesia a salir decía por allí, de las aguas poco profundas que durante muchos años la habían recluido en sí misma, para reemprender con entusiasmo el camino misionero, para dejar de orillar la vida e ir mar adentro, ¿no? Era y es un volver a tomar el camino para ir al encuentro de cada hombre, allí donde vive, en su ciudad, en su casa, en el trabajo. O sea, donde quiera que haya una persona, allí está llamada la Iglesia a ir para llevar la alegría del Evangelio y llevar la misericordia y el perdón de Dios, ¿no? Un impulso misionero, por lo tanto, que después de estas décadas seguimos retomando con la misma fuerza y con el mismo entusiasmo, ¿no? Interesante, Miguel Márquez, que es el superior de los carmelitas, retomaba un poco esta idea, vayan a las ovejas perdidas, dice el Evangelio, ¿no? Y él decía una frase linda, el otro es el sagrario de la presencia del Señor entre nosotros. San Agustín decía eso, ¿no? ¿Dónde te encuentro, Señor?, decía San Agustín. Te encuentro en el sagrario, en la Eucaristía, y te encuentro en el corazón de los demás y en mi propio corazón. Tú le has concedido a mi corazón y el corazón de los demás la gracia de ser un sagrario, un lugar donde te encuentro, ¿no? Tenemos que reavivar la necesidad de escuchar al Dios que vive y que habla a través de estos
de estos lejanos, de los perdidos, de los que no están dentro, los lejanos, los indiferentes, los amargados, los resentidos, los heridos, a veces heridos por culpa nuestra, ¿no? Saber escuchar sus lamentos, saber encontrar a Dios ahí. Esto, cuántas veces en nuestro andar, hace una semanita tuvimos la procesión del Corpus y en el caso nuestro bajando por el centro de los capuchinos hasta la iglesia de los franciscanos, justo pasa uno por allí por el Buen Pastor, por la plaza del Buen Pastor, que era una multitud, pero interesante en ese bajar que son 5 cuadras, ¿eh? De alguna manera está como, veía yo como simbolizado el anuncio, de golpe muchos que no estaban, por lo pronto los que íbamos en la procesión, ¿no? Y después los que encontraban este peregrinar, entonces de golpe algunos se ponían de pie, se persignaban, alguna abuela le hacía la señal de la cruz a su nieto para que salude a Jesús que pasa en la procesión en el Santísimo, y otros, digamos así, indiferentes, que incluso había un grupo muy grande que yo no entendía bien qué estaban haciendo, porque estaban como todos muy atentos, no sabía bien en qué, ¿no? Porque no era que había un cantante, y entonces después me explicaron que estaban cambiando las figuritas del mundial, ¿no? Hombre grande, chico, pero era una cosa, ¿no? O sea, nosotros va a decir, bueno, de golpe pasa el Santísimo, ¿no? Y de golpe tenemos una multitud, digamos así, que ni nos miraba, estaban todos cambiando, ¿no? Y decir, bueno, esto es misionar, es hacernos cargo y no desanimarnos a veces de que uno de golpe pasa el Señor y podemos andar cambiando figuritas, digamos así, ¿no? Esta posibilidad no solo en ellos, a veces de alguna manera en ellos estaba representado esa vez en donde quizá el Señor pasa por nuestro propio corazón y nosotros andamos cambiando figuritas, ¿no? Nos resulta fácil percibir a Dios en los niños, en los enamorados, en las puestas de sol, en la música serena y que da paz, pero su presencia más cierta se encarna en el otro, y sobre todo en el otro difícil, en el otro quizás no agradecido, en el otro que quizás no te reconoce, en fin, sea quien sea ese otro, porque toda otra persona encierra un secreto de Dios, una dignidad irrenunciable, imborrable, por más que esa dignidad sea pisoteada o despreciada. Hoy estamos viviendo a nivel mundial y a nivel nuestro también, tristemente, en nuestra patria, ¿no? Esta cultura del descarte, ¿no? Suponer que estar enfermo, que ser discapacitado, ser pobre, te quita dignidad, digamos así, ¿no? Lo cual es muy, muy triste, ¿no? Por lo tanto, la verdadera evangelización, el espíritu misionero no consiste en la propaganda o el anuncio proselitista. La verdadera evangelización consiste en escuchar los adentros de este mundo. Los adentros, lo que hay en el corazón de todo otro, consiste en descubrir la belleza que todo ser humano lleva adentro, por muy sepultada que parezca, por muy desfigurada que esté su apariencia de alguien creado a imagen y semejanza de Dios. Todos llevamos una huella de Dios, ¿no? Nadie queda excluido, sea lo que sea, hayamos vivido lo que hayamos vivido, siempre hay los signos de la mano de Dios en nuestro corazón. Por eso tenemos que discernir entre tanta basura que hay en el mundo y ver más adentro, saber reconocer y ver adentro de las lágrimas de nuestra gente un nacimiento, algo nuevo que está brotando, algo que tiene que ser alentado. Pero no es fácil, no encontramos, y nosotros mismos no encontramos fácilmente personas que sean capaces de escuchar así, confiando en que toda otra persona encierra un misterio de Dios, un misterio de amor, ¿no? Hay muchos expertos, en cambio, tristemente, y a veces somos nosotros, ¿no?, en identificar lo malo, la muerte. Hay muchos catedráticos de la crítica, abundan los profetas de lo negativo y de la división, pero nos hacen falta, en cambio, decía Márquez, nos hacen falta cantores
poetas y mártires, que nos digan dónde están haciendo la vida hoy, en el corazón de los hombres y las mujeres de hoy. La experiencia verdadera de Dios y su presencia, si son verdaderas, no se dan fuera de los hombres de nuestro tiempo, se dan en su mismo corazón dolido, roto y lleno de posibilidades, por otro lado, ¿no? O sea, el celo misionero y el amor nos conduce a ellos, un amor que quisiera salir a toda costa, que quisiera expandirse, penetrar en todos los seres, si realmente hay espíritu misionero, ¿no? Madeleine Delbrel, la francesa que vivía en un barrio comunista, ateo, allá por los años 50, pero allá estaba ella dando testimonio con su vida, dice, ni siquiera predicando, sino estando muchas veces. Quisiéramos, decía, poder recorrer y trajinar todas las calles, llevar al Señor a todas partes, hundirnos en la marea humana, porque aquí y allí hay almas que conservan su fragilidad humana frente a la gracia de Dios, almas que no se han amurallado, almas que no se han acorazado. Quisiéramos, nos decía el documento de Aparecida, anunciar a nuestros pueblos que Dios nos ama, que su existencia no es una amenaza para el hombre, que está cerca nuestro, que nos acompaña en la tribulación, que alienta incesantemente nuestra esperanza en medio de todas las pruebas. Este es el mensaje, ¿no? Va siendo tiempo, va siendo hora de que lo primero que brote de nuestros labios y de nuestra mirada sea la fe de Jesús en el ser humano concreto, real, lleno de nacimientos posibles, de vida y de futuro, ¿no? Pero nuestro ser misionero implica que la palabra de Dios no la llevamos en un bolso, no la llevamos en una mochila, la llevamos en nosotros mismos, ¿no? Se traslada en nuestro interior. O como decía Bantuán, no solo llevamos la buena nueva, sino que deberíamos ser nosotros buena nueva para los demás. Ser nosotros una palabra linda para nuestro pueblo. Soy parte del mensaje. Y si el mensaje es buena noticia, mi gozo en el modo de darlo, de transmitirlo, no es superfluo. No es un ingrediente, algo de paso, algo que viene bien, sino que es necesario, es parte esencial del mensaje, es el elemento seductor del mensaje. Si la gente nos ve cristianos contentos, felices por seguirlo al Señor, ciertamente eso atrae, ¿no? Que en estos tiempos que nos toca vivir nos quitemos entonces las pantuflas calentitas de la comodidad y del encierro y nos calcemos las sandalias peregrinas y misioneras. Que no dejemos enfriar aquella locura confiada del amor primero. Que dejemos de parecer a veces más una iglesia en retirada que una iglesia llena de entusiasmo, profética y en salida, ¿no? Finalmente interesante ver a quiénes llamó el Señor para el anuncio, ¿no? Esta elección podría hasta resultar desconcertante, fíjense, Simón, el primero, y será quien lo va a negar 3 veces, ¿no? Pedro, ¿no? Mateo, un publicano recaudador de impuestos en Cafarnaúm, marcado como pecador y colaborador de los invasores romanos. Simón, el otro Simón, llamado el cananeo, es decir, revolucionario, ¿sí? Un terrorista, diríamos nosotros, ¿no? Judas, definido como Iscariote. Iscariote dice que es un término relacionado con sicario. En su mayoría son pescadores, no son personas influyentes ni instruidas, sino gente común, pecadores como nosotros, incluso incompatibles entre ellos. El único vínculo que los unía es la llamada del Señor. Jesús buscó, eligió y misionó a algunos detrás del rebaño, como a David, a otros que estaban limpiando las redes, a otros cobradores de impuestos, a otros persiguiendo cristianos como San Pablo, y en la historia de la iglesia, a otro a un perdido y sin rumbo, a la Magdalena, a San Agustín. Llamó a un derrotado en combate, San Ignacio Loyola, a otro poseedor de mucho pero vacío de Dios, San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís. O sea, está claro que el Señor elige no por lo que se tiene, sino por lo que se es. Y que lo que parece no tener valor es importante para el Señor, ¿no? Pidamos esta gracia
Ser los misioneros, poner el hombro, decimos, ¿no? Se pone el hombro cuando se ha puesto el corazón, ¿no? Pedimos esta gracia. Me acordaba la imagen linda de Brochero, ¿no? Como misionero, como el que sale a buscar, ¿no? Decía en Brochero aquello de San Ambrosio: la gracia del Espíritu Santo, cuyo principal fruto es el amor, no conoce retrasos ni lentitudes. Y decían los testigos de Brochero: iba donde lo llamaran para llevar fe y todo tipo de ayuda. No esperaba que le vinieran a pedir. Él iba en busca de la necesidad y de los necesitados, y les procuraba todo lo que estuviera en sus manos. Él sabía dónde había necesidad y dónde debía golpear las puertas para remediarla, ¿no? Y nuestro Papa León dice aquello tan cierto: ningún bautizado es ajeno o indiferente a la misión. Cada uno, según su vocación y condición de vida, participa en la gran obra que Cristo confía a la Iglesia, ¿no? Y agrega Papa León: la verdadera misión no comienza con los pies que caminan, sino con un corazón que se abre. Y el primer paso de ese envío es el éxodo interior, la liberación del egoísmo y del miedo. Y las fronteras de la misión ya no son geográficas, son el sufrimiento, la pobreza y el deseo de esperanza. Termina diciendo el Papa: sean misioneros del Evangelio ante las pobrezas materiales y espirituales de nuestro tiempo. Pedimos al Señor esta gracia, que renovemos en este día ser llamados personalmente, ¿no? Mateo, Pedro, hijo de tal, el sobrenombre, los oficios. Dios nos llama así, no al voleo, sino mirándonos a la cara, a los ojos, y diciéndonos a cada uno: te necesito, dame una mano. Se lo pedimos con cariño a la Virgen, que así sea. Que así sea.